Este programa se lo queremos dedicar a México porque es uno de los países más importantes de América Latina sin ninguna duda. Y además el pasado 1 de diciembre tomó posesión de la presidencia de la República Enrique Peña Nieto. Y empieza a haber algunos cambios en México. En primer lugar, ha habido una reforma al sistema de seguridad y a la lucha contra el delito. El señor Peña Nieto anunció la creación de una gendarmería, un cuerpo parecido a la Guardia Civil Española, una inversión de 10.000 millones de dólares para el año 2013, la división del país en determinado número de zonas. Eso sí funcionará porque en el periodo de Felipe Calderón, el presidente cuyo mandato expiró el 1 de diciembre, hubo 50.000 o 60.000 muertos en la lucha contra el narcotráfico. 100.000, los que están, bueno, con Calderón no funcionó nada. Él iba a ser el presidente del empleo y vean lo que terminó siendo el presidente del sexenio de la muerte. Yo creo que la reforma de seguridad se tiene que coordinar, sobre todo con los gobernadores de los estados del país, que es lo que quiere, de ahí de la creación de la Gendarmería Nacional. Sobre todo porque la reforma judicial es esencial para poder abordar el tema de la criminalidad en México. Uno de los grandes problemas que hubo en el sexenio de Calderón, y no fue culpa de él, también tiene que ver el Congreso Federal Mexicano, fue precisamente la manera en que se detenían a los supuestos delincuentes, se les cuestionaba, se les mandaba a lo que llamamos en México arraigo, a una casa donde estuvieran siendo mientras estuvieran detenidos, mientras eran interrogados, y pese a que había evidencias o supuestamente nos presentaban con evidencias de su participación en el negocio del crimen organizado, a los pocos días quedaban en libertad o simplemente se pasaban unos cuantos meses en la cárcel y quedaban libres. Eso es, yo creo que lo más importante de lo que se ha presentado en esta reforma de seguridad que pretende hacer Peña Nieto. Yo no creo que vaya a ser la panacea, sobre todo porque el problema está muy grande en México. Ellos mismos acaban de anunciar que hay por lo menos 80 carteles o mini carteles del narcotráfico en el país, lo cual te da a entender que va a ser una tarea muy difícil. Hay que darle, yo creo que unos 3, 4 meses para empezar a ver si va a funcionar, sobre todo si logra esta coalición con los gobernadores para meter también a las policías estatales y coordinarse y mantener como él quiere en la Secretaría de Gobernación la coordinación de toda esta nueva estrategia. Sí, definitivamente se trata de toda una reevaluación de la política contra el crimen que existía en el gobierno pasado, ¿no? Estamos hablando de varios pilares: la planeación, la prevención, el tema de derechos humanos también muy importante, la transformación institucional y seguramente el tema de la prevención, ¿no? Esta cantidad de 10.000 millones de dólares que están utilizando para evitar que el delito ocurra, la concentración que están haciendo en los 3 delitos que más afectan la percepción de seguridad en México y la realidad de la seguridad, que son los secuestros, las extorsiones, las ejecuciones, etcétera, es un tema sumamente importante. Y como tú bien dijiste, el tema de la gendarmería, porque sabemos que en México, si bien hay policías, cuerpos policíacos que funcionan mejor que otros a nivel de las policías municipales, estatales, hay más problemas. Es un tema que se ha tocado aquí en la agenda bilateral de seguridad y obviamente buscan de alguna manera crear cuerpos confiables, no solamente eficaces, sino que la ciudadanía se sienta confiable con ellos. Entonces, vemos que sí hay un cambio de énfasis en este tipo de temas. En la presentación del plan se habló de que no va a haber más improvisaciones, fue una crítica más bien abierta al hecho de que, bueno, la política de descabezar a las organizaciones del tráfico de drogas provocó fragmentación, atomización, todo un marasmo ahí de mini carteles, ¿no? Que se pelean entre ellos y diversifican sus negocios. Entonces, sí estamos viendo que está cambiando la estrategia, está cambiando la métrica y sobre todo que estamos viendo que están actuando de una manera de consenso, como lo dijo Jesús, también con los gobernadores estatales, porque hay que recordar que gran parte de la criminalidad se concentra en ciertos estados de la frontera, especialmente. Entonces, con este cambio de énfasis, el hecho de que se le está dando esta percepción pública de que no solamente se va a combatir el delito ya que ocurrió, sino de que antes de que ocurra, bueno, la lógica es que poco a poco esto vaya batiendo. El problema, si me permites, Juan Carlos, es que es tan difícil combatir el crimen cuando está en este nivel y tan fácil propagar el miedo. Yo comí hace poco con un amigo que vive en Monterrey y me contaba un caso reciente que él había visto como prueba de lo fácil que es intimidar a un juez. No es ni siquiera necesario amenazarle de muerte ni enviarle anónimos. Me decía, basta que hagan lo que han hecho con este juez, que es enviarle a su casa una foto de sus hijos a la salida de la escuela. Simplemente eso, una foto de un niño saliendo de la escuela recibido en el domicilio del juez es suficiente como para intimidar a ese juez de una manera
decisiva, es casi, sería casi un héroe si ese juez, después de recibir una simple foto, actuara con imparcialidad en un caso de narcotráfico que tenga en la mano. ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Cómo se puede proteger a ese juez? De ahí que hace falta la reforma judicial, o que se viene la reforma judicial, porque el problema es que los jueces tienen tanto poder ahorita en México, que bueno, lo vimos recientemente, ¿no? Capturan a un supuesto capo importante de una organización criminal, y aunque el gobierno federal te diga las evidencias están aquí, hizo esto, está comprobado, otros criminales han dicho que era su jefe y los había mandado a matar a ciertas personas, el juez dice yo no veo nada y lo deja libre. De ahí que se necesita la reforma judicial, yo creo que es clave. Sí, absolutamente, porque la percepción de la gente de que hay un nivel de impunidad obviamente no te facilita nada, ¿no? Las propias cifras que está manejando el gobierno es que se cometieron más de, me parece, 10 millones de delitos en los últimos 5 años. Cuando estás hablando de que 1% de solo esos delitos terminó en un castigo, realmente te das cuenta que hay un problema público muy importante. Y lo que mencionaba Jesús, yo creo que el tema del arraigo es sumamente importante, porque México es de los países que tiene mucho más días para detener a una persona sin notificarle cargos. Pueden detenerlos 40 días sin decirles nada, con una orden judicial lo puedes extender 80. Por comparación, por ejemplo, en Israel son 12 días, en otros países son 72 horas, y al final, cuando ves los porcentajes de personas que fueron arraigadas, que a nivel federal fueron más de 4,000, es un mínimo porcentaje que termina en sentencias. Entonces, cuando empiezas a manejar esta circunstancia y lo que hablamos, este documental de Presunto Culpable, que habla un poco de la percepción pública que como mexicanos tienes de que el sistema no funciona y a lo mejor acabas en la cárcel siendo inocente, realmente yo creo que es un aspecto muy importante.